Les voy a pedir eso, ¿ya? Que todos los que puedan pedir la cámara, por favor, la prendan, ¿ya? Ok, Por todo que ya vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Ya está grabando, vamos a empezar. Sin presión, o sea, sin diapositiva ni nada, porque eh, esta clase, ¿cierto? Es de práctica. Hola Ricardo, ¿cómo está? Bueno, Ricardo, Hola. la Silvia, la Cote, la Ceci, ahí se van conectando. Parece que Ricardo está en dos conexiones, ¿o serán dos Hola, profe. Ricardos? Ah, no, es dos. Hola Ricardo, ahí está con su tocayo. Ah, sí. Hay dos Ricardos. ¿Cómo están, chiquillos? Ya, bienvenidos. Vamos a empezar, ya se está grabando todo, ¿ya? Vamos a empezar esta clase porque, bueno, estamos Ricardo hoy, que nos va a servir mucho, Ricardo González, nos va a dar, nos va a hablar un poquito del proceso, ¿cierto?, del cual él está realizando, relacionado, por supuesto, con este autotratamiento del que estamos trabajando. Entonces, en base a eso, vamos a dar quizás algunas indicaciones, dependiendo, ¿cierto? Si es que amerita, algunas indicaciones, ¿cierto? Y después mi idea es que podamos eh, hacer trabajo, ¿ya? Hacer un ratito, un minutito base y hacer tapping. Cada uno de nosotros hacer tapping, ¿cierto? Para ir un poquito, me gustaría que ustedes pudiesen, ¿cierto? Alimentar la clase con esa experiencia personal, ¿cierto? Como qué cosas van sucediendo para poder ir dando, si es que lo necesitamos, ¿cierto? Algunas indicaciones, ¿ya? Respecto de eso. Así que voy a dejar con ustedes al Ricardo, ¿cierto? Al Ricardo lo voy a poner en primer plano. ¿Ya? Para que nos pueda contar, ¿cierto? Cómo le ha ido, ¿cierto? Con su trabajo, cómo lo ha estado haciendo, cómo ha sentido el proceso, etcétera y etcétera. ¿Ya? Muchas gracias, Ricardo. Ok, gracias a ustedes también. ¿Ya? Bueno, eh, para comenzar esto, primero tengo que decir algunas cositas. Yo hace más o menos hace 3 meses atrás fui diagnosticado con una enfermedad que se llama, lo tengo que anotar acá, Helicobacter pylori. ¿Ya? Eh, el nombre no lo conocía. El nombre, la verdad que lo vine a conocer ahora, pero, pero esta enfermedad, yo me acuerdo que desde chico tenía esta enfermedad, qué sé yo, gastritis, un montón de cosas, eh, que, que lamentablemente no me dejaba realmente vivir como corresponde, ¿ya? Entonces, permiso, voy a... Entonces, la sufrí mucho en relación a esta parte. Entonces, y estos 3 meses he estado en este tratamiento, eh, que Juan, ¿verdad? Juan me ha ayudado también, ayudándome a través del biomagnetismo a distancia, me ha estado ayudando en relación a, a bajar esta enfermedad, estos dolores que me estaban sufriendo. ¿Ya? ¿Por qué cuento esto? Porque después de este, que se repite digamos, la voz mía se está repitiendo como a destiempo, Sí, es ¿no? que estaba una compañera con el micrófono prendido, pero ahí ya se lo desactivé, no podía. Ah, ya, ok. Sí. Entonces, después de todo este problema que estaba teniendo, la doctora más encima me dice, ¿no es cierto?, que había que tomar una colonoscopía, una endoscopía para detectar posible cáncer. O sea, cuando alguien te dice, oye, posible cáncer, chuta, o sea, está ahí, hay un margen de probabilidad que puede suceder y no. Entonces, pero la verdad que no lo tomé así, claro que yo a la doctora en sí le dije, mira, me estás diciendo que es muy probable que pueda tener que no, es para detectar, es para ver si estás con esto o no. Entonces, ya he hablado
con el amigo Juan, me estuvo ayudando y bueno, y me hago la endoscopía, todo eso, y efectivamente, o sea, no tenía cáncer, pero sí se me queda la bacteria que se llama Helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces, esa bacteria, yo después, ¿qué fue lo que hice? ¿Cuál es la raíz de esta enfermedad, del Helicobacter pylori? Bueno, investigando, qué sé yo, me di cuenta, me decía que esta enfermedad muchas veces viene de la niñez, ¿ya? Claro, yo me acordé el tiro de la niñez y yo que estaba sufriendo de esto desde chico. Entonces, y seguí investigando más y, claro, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Esta enfermedad es como viene de infancia, pero también viene de grupos familiares. Por ejemplo, cuántas personas estábamos viviendo en esa época? Bueno, nosotros somos 10 hermanos, ¿ya? Entonces, vivíamos 10 hermanos, más mi mamá, mi papá, qué sé yo, o sea, 12. Entonces, se transmite, se transmite, ¿ya? De voz en voz, o sea, si nosotros no teníamos muy buena alimentación, porque 10 hermanos, la verdad que la alimentación no era muy buena y, y la convivencia también, o sea, había muchas cosas en realidad y eso se nos fue produciendo, se nos produjo a mí personalmente, se me empezó a dar por la parte de esta enfermedad que supe hoy día o en estos días supe que lo que era. Entonces, y empecé a leer y a estudiar, claro. Entonces, la sufríamos mucho, o sea, sufríamos, ¿en qué sentíamos? ¿En qué sentido? Había mucha angustia, muchas cosas, porque siendo 10 hermanos, solamente trabajaba mi papá, mi mamá estaba en casa. Yo comento todo esto porque saben una cosa, yo estoy contento con ustedes. Para mí ustedes son una familia. ¿Ya? Yo desde que empecé a conectarme, para mí es como verlos a ustedes y qué rico, qué bueno y saber la experiencia de cada uno. Y entonces, y ahí empiezo a acordarme de todo lo que yo estuve viviendo, los sufrimientos. Fui declarado, tuve neurosis de angustia. La neurosis de angustia es una enfermedad bastante complicada, que muchas veces se llega al suicidio y qué sé yo. Si uno no se orienta bien y si no se prepara bien, y entonces yo vivía, de los 10 hermanos, yo vivía prácticamente muy aislado. Eh, en la noche lloraba mucho, o sea, y todo este tema, yo muchas veces dentro de mis amistades, las conversaciones mías eran prácticamente lloraba. Entonces, y así sucesivamente, y así fui creciendo, fui luchando, ¿verdad? Y Y dije yo, voy a prepararme para el tapping, ¿ya? Porque lo estaba practicando y en realidad me ha ido sirviendo mucho, ¿ya? Me ha ido sirviendo bastante en el sentido de que hacerme esta introspección, ¿ya? Ha sido súper motivante. Como ir desechando cosas, ¿no es cierto? Ir desechando. Bueno, uno de los fracasos fue el primero que yo quería ser profesor bueno, y los papás antiguos, eh, eh, ser profesor en esa época era morirse de hambre, más o menos. Entonces no me aceptaron eso y tuve que estudiar otra carrera. Estudié ingeniería en tránsito, terminé la carrera, pero la verdad las cosas que no me solucionó el problema y seguí muy afectado hasta cuando en el año 2003, me puse a estudiar pedagogía. O sea, ya
con familia, con todo, me puse a estudiar pedagogía. Y ahí las cosas empezaron a cambiar y todo un tema, ¿ya? Entonces, eh, dicho un poco esto, ya para orientarnos un poquito en el trabajo, porque lo voy a relacionar en aquel momento cuando yo era muy joven. Cuando yo era muy joven y la sufrí mucho y todas las lágrimas y todo lo que yo pasé, ¿no es cierto? Las llevé hasta ahora y por eso esta enfermedad, el Helicobacter pylori, está relacionado en eso. Está relacionado a, a la, como digamos, la alimentación, está relacionado con las cosas que no podíamos comer, o si comíamos no estaba muy bien, o si esto, otro, entonces tenía que ver mucho por ese lado, ¿ya? Entonces, y por eso, ojalá, voy a hacer todos los intentos de hacerlo lo mejor posible, pero quería comentar esto para que se entienda un poquito lo que voy a hacer. Voy a hacer mi conexión. eh, bueno, yo tengo estudios de Reiki y todas mis conexiones se hacen bajo ese tema que tiene que ver con Reiki. Eh, Voy a nombrar los principios del doctor Nikao Usui, que dice lo siguiente: Kiyo Takewa y Karuna Kanchaste, Chinpaisuna, Giwa Keme, Ito ni Sin Chepsuni. Esto tiene que ver con los momentos que antes de hacer una terapia, tiene que ver con la conexión que yo voy a hacer. Yo tengo que estar conectado, tal como dice nuestro querido amigo Juan, la conexión. Entonces la conexión de nosotros es esta. ¿Qué quiere decir? Que solo por hoy no me preocupo, no me irrito, tengo que ser o estar agradecido, doy lo mejor de mí, soy amable, respetuoso. O sea, tengo que estar en mi mejor estado si yo quiero estar con un paciente. Entonces lo voy a volver a repetir para la concentración. Kiyodakewa, Ikarona, Kanchaste, Chimpaisona, Kiyokeme, Itoni Sinchepsuni. A pesar de esta angustia que he sentido por muchos años, me quiero y me acepto. A pesar de esta angustia que he vivido por muchos años, me quiero y me acepto. A pesar de esta angustia en que he vivido muchos años, me quiero y me acepto. Esta angustia que he vivido es demasiado fuerte para mí. De esos recuerdos imborrables. Me duele demasiado. Me duele tanto que no sé quién soy. Siento que he perdido todo. A través de los años he ido perdiendo mi personalidad. A través de los años he perdido mi tranquilidad.
mi estabilidad emocional. Lo ocurrido en ese instante, en esa época, me duele mucho. Lo vivido en ese momento me duele mucho. Todo eso que me ha causado dolor ha sido muy difícil para mí. Todo lo que me ha causado dolor ha sido difícil de manejar. Lo he ido tratando. He sentido impotencia, impotencia de esos recuerdos. Después de tantos años, aún llevo ese día guardado en mí. He sufrido insomnio por muchos años, atado a mi memoria. Todo esto ha sido demasiado para mí. Esta angustia me ha tenido inmovilizado, me ha dado mucha frustración. Lo más fuerte que he sentido hasta ahora es que no he podido recuperarme. No he podido recuperarme. Pero ¿saben? Después de todo lo ocurrido, ha sido normal esa pena. He sido fuerte. He pasado muchas cosas increíbles en mi vida. A pesar de todo, he conocido gente maravillosa, gente que me quiere, gente que me apoya, gente que me conoce y está conmigo. Tengo una linda familia. Después de todo, sé que voy a salir adelante por mi familia, por mis sueños. Después de todo lo ocurrido en todo este tiempo, también ha sido importante. Debo decir que mi vida no termina aquí. He seguido mi camino por mi familia, por mis sueños. Lo ocurrido hasta hoy lo voy a atesorar. Dios está conmigo. Él me ha entendido. Hago lo que me gusta como profesor. Me he estado preparando para ser cada vez mejor. He ido cambiando mi vida.
he conocido gente conmigo. He sacado excelentes enseñanzas de todo lo vivido. He estado volviendo a vivir haciendo lo que me gusta. Además, estudio para ser buen terapeuta. He visto la luz de amor hacia todos ellos, a los jóvenes y adultos. Ahora he buscado la felicidad en mi vida. Me he sentido feliz con lo que hago, porque Dios está conmigo, por mi familia, por mis sueños. Ahora soy diferente. Gracias, gracias, gracias. Ahora estoy dispuesto a trabajar. Estoy dispuesto a manejar esta angustia. Puedo correr, puedo reírme, puedo hacer las actividades que me gustan. Yo soy abundancia, luz y amor. Extiendo mis brazos, abro mi mente y mi alma a la salud, a la armonía y a los nuevos retos para triunfar cada día. Hecho está, hecho está, hecho está. Eso. Ya. ¿Cómo está Ricardo? ¿Está bien? Sí, Ya. si he cometido algún impasse, No, no se preocupe. Bueno, pero me va a permitir, o sea, vamos a poder hablar muchas cosas de respecto del ejercicio. O sea, primero, muchas gracias por compartir, por abrirse, ¿cierto? Con todos nosotros, porque no es tan sencillo contar, ¿cierto? Y exponer lo que uno ha vivido, ¿cierto? Nuestras experiencias personales. Eh, recuerdo cuando usted me lo contó, ¿cierto? Yo le pregunté, estas cosas, esos recuerdos de niño y todo, eso es algo que usted ha mantenido, lo tiene de una forma consciente, ese recuerdo, todo eso que vivió usted cuando pequeño, con su familia, o es algo que ha ido apareciendo con el tapping, con el ejercicio. eh, o sea, siempre ha estado latente, no la Ujú, misma situación de esa época, ujú, sino que después ya dentro de la familia, de los 10 hermanos, ya no nos hablamos. ujú. Entonces, Pero todo ese proceso de vida, ¿cierto? Ha sí, estado ahí, siempre ha estaba. estado ahí consciente. Ya, Sí, perfecto. sí. Ya. Bueno, varias cosas. Bueno, primero, de reforzar, ¿cierto? El hecho de que, como muy bien dijo Ricardo, de conectar, ¿cierto? Es nuestro objetivo. Tenemos que conectar para poder llevar este trabajo más allá, ¿cierto? A un trabajo mucho más profundo, ¿ya? Ricardo, yo se lo había comentado, ¿cierto? Que cuando usted me dijo cómo lo hacía, yo le dije, estábamos como haciendo el tapping, ¿cierto? A ver, ¿cómo decirlo? El tapping original, ¿cierto? El tapping cómo se ha llevado, cómo se ha hecho durante este tiempo, ¿cierto? Que es con las frases, ¿verdad? Usted empezó con las frases, después esos temas los vemos en el curso, por ejemplo, de las frases positivas que se llaman, ¿cierto? Que con cada punto nombrar una frase, que está bien,
Pero como yo esa misma día le propuse, ¿cierto? ¿Se acuerda que se lo escribí? Y le dije, vamos a intentar un poquito más allá. Por eso le pregunté cómo ha estado, cómo ha ido este proceso, ¿cierto? Porque si ha ido bien, está perfecto. Eh, pero cuando hacemos el autotratamiento, por lo menos mi idea, ¿cierto? De hacerlo o cómo hacerlo, es ir a buscarme. No sé si me explico bien. Es ir a buscarme para poder conversar, ¿cierto? Con ese que yo soy, que está ahí profundo. Y no muchas veces con algunas frases, ¿cierto? Que son, no sé, o que yo he planificado de alguna manera, ¿cierto? Porque es como conscientemente escribo algunas cosas, ¿cierto? Que he vivido, que siento, ¿verdad? Como más o menos me pareció, ¿cierto? Las frases que usted iba diciendo, en base a su vida, su experiencia, ¿cierto? Cómo lo ha llevado a cabo, súper potente, ¿cierto? Yo quería hacer esto, no pude, y después con el tiempo, ¿cierto? Lo he podido hacer, pero por eso le pregunté qué tal, cómo va su proceso, cómo va este trabajo, porque aún así, yo le diría, le recomendaría, si usted me lo permite, ¿ya? Que saque todo eso, que lo saque, que saque ese proceso tan consciente que usted tiene. Porque ese proceso que usted ha vivido, por eso le preguntaba, está ahí. Y ese agradecimiento que usted siente, ¿verdad? Esas sensaciones que usted siente, que está a través de todo su proceso, ¿cierto? Eh, es quizás esa manifestación consciente de ese proceso, pero quizás para ir y dejar, ¿cierto? Lo que fue y tomar, ¿cierto? Ese aprendizaje, es cuando yo voy y me enfrento a mí mismo, converso conmigo, pero, y esto es algo que sucede, ya no hay frases como esas que nosotros como que típicamente leemos en algún libro o escuchamos, ¿cierto? Es algo mucho más de la guata. No sé si me lo puedo hacer, no sé si lo puedo hacer entender, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que lo que Ricardo está manifestando acá sea algo, ¿cierto? Que efectivamente no haya sido espontáneo. O sea, él por algo lo manifiesta y lo hace, ¿cierto? Eh, pero con este trabajo, esas frases, ¿qué pasa? Que esas frases van interrumpiendo la conversación. No sé si me entiende, Ricardo. ¿Mm? Porque usted iba repitiendo frases, ¿cierto? ¿Mm? Iba repitiendo frases. Pero esas frases pudiesen, ¿cierto? Eventualmente, depende de cada uno de nuestros casos, pero pudiesen, ¿cierto? Entorpecer ese diálogo que usted necesita tener, esa conversación. Porque uno, ¿cómo conversa? ¿Cómo conversan ustedes con su mejor amigo? Es una conversación a veces muy cruda, ¿cierto? No con frases buscadas o una frase, ¿cierto? Que suene bien, ¿verdad? Es una conversación espontánea, si se quiere. No sé si me entienden. Entonces, esta búsqueda de frases, ¿cierto? Pudiese eventualmente producir ese freno de lo que yo necesito sacar, de lo que yo necesito explotar, sacar y decir, ¿cierto? Porque esas frases efectivamente las utilizamos cuando trabajamos con otra persona, porque entrar en esa otra persona es más complicado, porque esto que yo vivo es algo que solamente yo vivo, es algo que solamente yo puedo ver y sentir, ¿cierto? Entonces, por eso es diferente. Eh, entonces,
Yo le recomendaría, si es que usted me lo permite, Ricardo, que usted hiciera este trabajo, ¿cierto? Con el tapping, pero no se preocupe por la frase, sino que usted intente, a través del ejercicio, de la conexión, que es muy bonita, ¿cierto? La que usted realiza a través del Reiki, como yo siempre les he dicho, o sea, usted busque ese proceso de conexión, ¿cierto? Porque nosotros vemos una manera. Pero luego de eso, búsquese, busque a ese Ricardo espontáneo, a ese Ricardo visceral, si se quiere, de la guata, ¿cierto? Yo sé que usted siente muchas cosas por las cuales agradecer, porque en su vida, ¿cierto? Desde pequeño, una vida dura, ¿cierto? De crecimiento, con muchos hermanos, una imposibilidad de hacer, en principio, lo que usted quería, lo que usted le llamaba, ¿cierto? Que era enseñar, y después lo pudo hacer, entonces, claro que está esa sensación. Pero usted habló de esa enfermedad, de esa cuestión que está en la guata, ¿cierto? Que bueno, que nosotros lo vimos, ¿verdad? Y que ese proceso emocional, ese conflicto que usted manifiesta, ¿cierto? Cuando era chico, como que se pasó a la guata, ¿cierto? Y permitió que la Helicobacter, ¿cierto?, se manifestara y todos los procesos que ha tenido, físicos, médicos, fisiológicos, ¿cierto? Pero sacar eso, ¿cierto? Seguramente usted necesita esa conexión con el Ricardo, con ese Ricardo, a lo mejor con ese chico, con ese niño, ¿ya? Y sacarlo de ahí. Sí, cuando yo logro procesar, ¿cierto? Decir gracias por todo esto, ¿verdad? Está perfecto. Pero a lo mejor esa cosita que está en la guata solamente va a salir si el Ricardo se desprende, se sale de la estructura, porque muy consciente, ¿cierto? Que se daba muy a nivel consciente. Tenemos que ir a buscarnos, ¿cierto? A nivel profundo. Eso es la conexión. Cuando yo estoy haciendo el tapping y de repente empiezan a aparecer cosas que no necesariamente tienen que ser cosas que yo no recordaba, sino ese es el punto. No es ir a buscar algo que yo no recordaba, ¿cierto? Para que sea importante, no. Sino quizás verlo de alguna manera y escucharme, ¿cierto? Sentir ese proceso, ¿verdad? El cual yo debo hacer y trabajar. Porque están bien las frases, sí está bien las frases, ¿cierto? Cuando yo me he permitido, gracias, porque, ¿cierto? Pero esas frases lo que finalmente pudiesen hacer, ¿cierto? Es interrumpir esa conversación que tengo que tener, que debo tener conmigo. Y que debe ser una conversación sin estructura, necesariamente. No sé si me entienden, chiquillos, las Sí, personas que están acá. Cuando lo logramos, es un proceso que decimos, "Guau, esto era", y no era una cuestión así tan, no sé si se quiere, como tan apoteósica, ¿cierto? La epifanía, que claro que se puede manifestar de esa manera, porque luego del proceso que lograste, ¿cierto? Se viene la sensación de libertad. Por eso le pregunté, ¿cómo está? ¿Cómo se siente votar eso que estaba ahí? O entenderlo, o perdonarlo, o dejarlo ir, ¿cierto? Dejarlo ir sanamente, dejar ir ese proceso que ya fue, que seguramente igual me dejó y me enseñó, ¿cierto? Pero esa conversación que yo debo ir a buscar a nivel profundo, que empiezo a recibir, ¿cierto? Esa información o esa conversación o esa sensación que yo quizás no me esperaba. Así como, ¿quién me está diciendo esto? ¿Verdad? Y salgo de la estructura. Porque el EFT, a través de la experiencia, ¿cierto? Que yo he podido tener, a veces pasa eso. Que la persona está muy estructurada o el terapeuta está muy estructurado, ¿cierto? Muy dedicado a la frase, muy dedicado a medir. ¿Cuánto estaba antes? ¿Cuánto estaba ahora? ¿Cuánto estaba ahora? ¿Cierto? Y nos olvidamos un poquito de esa conexión profunda. Volcarnos, ¿cierto?, en la profundidad del inconsciente, si se quiere llamar de alguna manera, ¿cierto? Esa mente supraconsciente, ahí donde está esa respuesta que yo estoy buscando, ¿ya? Y que muy probablemente no tiene nada que ver.
con esta parte más consciente, ¿cierto? Y estructurada de lo que yo pienso y creo que es, ¿ya? Pero está bien. Ricardo ha hecho un muy buen trabajo porque primero se ha permitido hacerlo, ¿cierto? Él ha identificado de alguna manera un proceso que ha vivido, ¿cierto? Y que ha somatizado físicamente, como suele ocurrir, ¿cierto? La enfermedad es una manifestación de lo que yo soy o lo que yo he sido, lo que he permitido, lo que no sé, o mi maestro, algo que me está enseñando. La enfermedad es esto que mi cuerpo está representando, ¿cierto? ¿Y qué me deja? ¿Y qué me está dejando? ¿Y qué me enseña? ¿Cierto? Y en algún momento, esa enfermedad, ¿cierto? Ya ni siquiera la estoy mirando como el enemigo. Muchas veces mi enfermedad es algo que me está atacando, ¿cierto? Al Ricardo le dijeron, le nombraron el cáncer, ¿cierto? El doctor dijo, oye, vamos a descartar esto y es ¡pum! Un combo, ¿cierto? ¿Cierto? Y hay que vivirlo, hay que estar ahí, ¿cierto? No nos hagamos los valientes, ¿cierto? Por hacernos los valientes nomás, hay que estar ahí, vivir eso que te digan, que te den esa información. Pero en esa conexión profunda, buscar ese porqué, ¿cierto? Para poder liberarme, ¿cierto? Porque mientras, no es que, sé que no es sencillo, pero mientras yo siga recordando eso, ¿cierto? Ese pasado, ¿verdad? Algo de eso todavía entonces está ahí, me queda el remanente, ¿cierto? Y si logro conectar profundamente, quizás voy a llegar a una instancia en donde ya lo dejo ir y lo abrazo, me conecto con ello, lo abrazo, lo agradezco, lo perdono, pero después a lo mejor de un proceso intenso, ¿cierto? Si es como que estoy conversando con mi amigo y estoy así sulfurado y no sé qué, y después, ¿cierto? Llegamos a ese consenso, me abrazo con mi amigo, ¿cierto? Le doy las gracias porque, chuta, tú me dijiste las cuestiones como a lo mejor yo no las quería ver, ¿cierto? Como nunca a lo mejor me atreví yo a verlas. Y tú me dijiste cómo, ¿cierto? Y entonces, previamente a la pelea, ¿cierto? O a esa posibilidad, ¿cierto? Finalmente llegamos a ese concilio, ¿ya? Y ya ni me acuerdo de eso. O ya, ¿cierto? Ya tomé lo bueno y aprendí de todo, ¿cierto? Entonces, yo les, o sea, primero de verdad que lo felicito porque ya está haciendo su trabajo, está ahí, ¿verdad? Pero yo le aconsejaría, inténtelo, probemos así, pruebe así, ¿cierto? Porque esto yo les digo, este es un proceso que yo creé, ¿cierto? En el sentido de la prueba y el error. Yo notaba precisamente esto que les digo, que como estaba con la frase, yo mismo me interrumpía, yo sentía que era cortada la cuestión, que buscaba la frase, las anotaba, y yo sentía que no era fluido. Y de repente empecé a hacerlo y eran un tapping, ¿cierto? No sé, de lo que necesiten ese día, 30 minutos, 40 minutos o más, y sin frase, sino que era conversar, 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 preguntar. ¿Recuerdan las clases las anteriores? Cuando yo les decía, oye, cuando tú te encuentras con un amigo que hace tiempo que no veías, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Te preguntas, ¿cierto? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasó? No sé, pues, ¿cierto? Tú veías a tu amigo así que está todo, oye, oye, ¿qué te pasó? Y tu amigo te va a contar, ¿cierto? Y te va a preguntar de vuelta. Entonces, finalmente, se va a generar un proceso que es sencillo, que al principio nos puede parecer tan difícil. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Cómo lo identifico? ¿Verdad? Porque no hay una estructura. No, yo no les puedo decir, chiquillos, cuando ustedes estén haciendo el tapping, estén concentrados y vean una luz verde, es que llegaron. Pero yo no les puedo decir eso, que no hay una estructura para cada uno. Aquí que veo por ejemplo, a ver, la Cote, el Ricardo, el otro Ricardo, la Silvia, la Ceci, la Marcia, ¿cierto? No tengo una estructura para darle a cada uno. Pero entonces, ¿cómo logramos ese proceso? Como muy bien dice el Ricardo, hay que conectar, hay que conectar. Y una vez que conecto,
me despreocupo. Las frases inconscientemente me generan una preocupación porque ya tengo que preocuparme de hacer la frase, po, ¿cierto? De buscarla. Entonces, una vez que me conecto, ya me despreocupo, porque con esa persona que conecté, con ese que conecté, con esa frecuencia que conecté, no sé, ese no me va a dejar mal. Si hay algo que yo tengo que escuchar, él me lo va a decir. Mi amigo no se va a andar con rodeos, ¿entienden? Entonces me lo va a decir. Y yo le voy a poder preguntar. Y entonces se va a ir generando eso espontáneo, eso que necesito, esa conversación que me va a liberar de ese proceso, para que cualquier proceso que tenga que después ocurrir, ¿cierto?, pueda suceder de la mejor manera, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar ese momento, ¿ya? Porque va a ser un momento que vas a hacer clic y vas a decir, así era, ¿cierto? Es como esa persona que vio el ovni, que nadie le cree que vio el ovni porque yo no estoy viendo el ovni contigo. Pues si yo y le digo, le explico, oye, pero si el ovni era así, tenía luz y no sé qué hacía, y la otra persona te dice, no sé, yo vi otro, o no sé, no sé. Nadie va a ver el ovni por mí. Pero cuando lo vea, nadie me va a poder decir que no lo vi. ¿Se entiende, chiquillos? O esto o es muy loco. Si yo sé que a lo mejor suena así como, claro, pues sí, pues, total, decirlo. Claro que decirlo es fácil. Claro que sí. Pero nosotros tenemos que lograr esa manifestación. ¿Se entiende, no? Yo sé que puede parecer muy abstracto, muy etéreo la cuestión, así como muy... ¿ah? No tiene mucho sustento, ¿cierto? Mucho sentido. Pero hay que lograr ese proceso. Y no lo puedo lograr si es que no hago el intento, como muy bien lo está haciendo el Ricardo. ¿Mm? Entonces, eso que yo necesito, que a lo mejor no sé muy bien lo que necesito, ¿cierto? A lo mejor yo pienso que es esto lo que necesito, o este momento, o esta situación. Bueno, voy a ir a preguntarle a mi amigo, que ese el amigo que dice todo, ¿cierto? El que no se va a andar con vueltas. Si te tiene que decir algo, te lo va a decir. Bueno, esa es la terapia de la conversación. Intentar ir a buscar ese amigo que no te va a dejar mal y que sabe todo lo que tú tienes que trabajar. ¿Mm? ¿Se entiende? Está muy bien su trabajo, Ricardo, está muy bien. Pero vamos a intentar de sacar el proceso de la estructura y vamos a intentar que sea mucho más simple. Que parece complicado, pero en algún momento se va a volver muy, muy simple. ¿Ya? ¿Ya? Muchas gracias, Ricardo, de verdad, por compartir. Bueno, no es sencillo. Muchas gracias por compartir y por mostrar, ¿cierto? Por contarnos de su proceso, que no es sencillo. Si tenemos, ¿cierto? No hacemos los choros cuando lo escuchamos, pero si te tiene que decir a ti un doctor que, oye, parece que tenéis cáncer, ¿cierto? Ahí es cuando las Sí. papas queman, No, ¿cierto? claro que sí. Hay que estar ahí, No, ¿ya? pero me queda súper claro, Juan. Lo que pasa es que como había una estructura, entonces yo no quería perderme de la Sí. estructura, Porque ¿verdad? esa es claro, Pero, lo que vemos en el curso, ¿cierto? pero, Por pero eso está de este es acuerdo. el autotratamiento, ¿cierto? Tiene Sí. esas variables y vamos a hacer ese intento, po. A lo mejor el Ricardo me va a decir, oye, no sé, sí pasó algo, o todavía no, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber, chiquillos, de los demás,
¿Quién está en ese proceso? ¿Ya? ¿Quién está trabajando? A ver si, así como Ricardo, ¿cierto? Me pueden contarnos a todos, al grupo, ¿cierto? Porque qué bonito lo que dice el Ricardo, ¿cierto? Sentir que eres parte de algo, porque somos parte de algo, pues somos uno, estamos nosotros, ¿cierto? Si el Ricardo avanza, avanzo yo, ¿sí o no? ¿Han escuchado eso, cierto? Si el Ricardo lo logra, yo también lo voy a lograr. No es que, ay, porque el Ricardo, yo soy mejor que el Ricardo, si lo logró yo. No, es que es automático. Si el Ricardo lo logra, yo al tiro lo estoy logrando, ¿cierto? Porque finalmente cada uno de nosotros va aportando en ese crecimiento, ¿cierto? Que tenemos que tener como un todo, po, ¿ah? Si somos parte de ese todo. O sea, si una partecita mejora o lo logra, ese todo va a mejorar, ¿cierto? O sea, que el Ricardo sienta eso. Ojalá todos los sintieran. O nos atreviéramos muchas veces simplemente a decirlo, ¿cierto? Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti también, a todos. Ya. ¿Quién más quiere, chiquillos, compartir? Voy a prender la luz que estoy medio oscuro. Ya. No sé si ahora se ve mejor o no, pero yo veo mejor. ¿Quién más quiere compartir, cierto, el trabajo que ha estado realizando? A ver, ¿cómo les ha ido con este autotratamiento? Si tienen dudas. O compartir algo de lo que han hecho. O saco yo a la pizarra. ¿A quién voy a sacar a la pizarra? A mí me encantaba, yo también comparto como Ricardo esas ganas de enseñar. O sea, todo lo que yo aprendo quiero enseñarlo en algún momento. Hice clases, ¿cierto? De ingeniería, ¿verdad? Eh, y me encantaba ese momento. Así. Ya, pregunta. Y todos se escondían un poco. Yo gozaba. Ya, ¿quién quiere contar? A ver. A ver, ya les voy a preguntar a uno si han estado trabajando. A ver, yo a los que veo, ¿ya? Gracias por prender las cámaras de nuevo, porque de verdad, o sea, es muy distinto hacer una clase mirando a alguien, de verdad, que estar mirando a nadie. Epsi, ¿cómo está? La Epsi primero. Hola, ¿Cómo está Epsi? bien, gracias. Primero, ¿ha participado anteriormente en las clases de autotratamiento, cierto? ¿O ha visto las No, clases y eso? No. no, no lo he ¿Primero? visto todavía, ni Ya. había participado. Ah, ok, bueno, entonces primera vez. Entonces, hay mucho material que yo he dejado en los grupos, ¿ya? Hay mucho material Estoy con, sí, estoy con el ejercicio de la base, hacer base, ya, hacer base, sí. ya. Llevaba 6 días, pero estos días de fiestas patrias tuve que viajar y hacer un trabajo diferente y no pude continuar, así que tengo que empezar nuevamente desde cero. Ya, perfecto. Eso, chiquillo, también es súper importante. O sea, no necesariamente tendríamos que empezar a hacer base y el tapping al tiro, porque sí, claro, el tapping de cierta manera pierde un poco el sustento de poder hacer la terapia, ¿cierto? Y que sea efectiva si es que finalmente no logro conectarme. Entonces, obvio, ¿cierto? Muy bien. O sea, hacer base sí o sí. Hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo, o alguna manera, ¿cierto?, de poder conectar, como Ricardo, ¿cierto?, lo hace a través del Reiki. Así que siga así y intenta revisar las clases. ¿Ya? ¿Quién más? A ver, Silvia, ¿cómo le ha ido? Hola, Silvia. Eh, Hola, profe. Hola. Yo no estoy, digamos, en la clase de estas. Me quise meter por aprender, pero yo estoy en biomagnetismo solamente por ahora. ¿Ya? ¿Ya ha hecho Pero me base? gusta. oh, Ah, No, tampoco. estuve en una clase que hicieron. Es que estaba en una sola clase de base, entonces no lo tengo bien todavía bien claro lo que tengo que hacer. Y me he dedicado más a lo del biomagnetismo. Pero me gusta esto del autotratamiento y de, no sé, pues de la concentración, de conectar, todo eso me gusta. Me gusta Ya, todo lo que muy tenga bien. que ver con la mente, con los sueños, con todo. Muy bien. Muy bien.
Ya, bueno, en algún momento se va a empezar a meter con esto que es parte del biomagnetismo. O sea, hacer base, hay una clase específica, yo he mandado material, hay que empezar a practicar, ¿no? Y si Claro. quiere Por eso, seguir participando en el autotratamiento, hay que hacerlo. sí, por eso me metí porque hoy día, porque no me correspondía, pero, o sea, por biomagnetismo, pero como usted dijo que igual podíamos, el que Sí, quería no aprender, todos, claro. O claro. sea, como Pues, yo les mencioné en mi pequeño audio, ¿cierto? Un pequeño audio que yo envié, sí, sí, como un podcast, eh, esto es para todos, ¿cierto? Para el que sienta que pueda necesitar, ¿cierto? El, el tratamiento, el autotratamiento, ¿cierto? No sé si tratamiento está bien, no sé. Eh, el, pero este trabajo, ¿cierto? A nivel personal. Así que si usted quiere seguir participando, siga participando, pero como explico en el audio, si usted siente que debe hacer algún trabajo, tiene que hacerlo, tiene que practicar, tiene que hacer el trabajo, ¿ya? Porque, o sea, porque estas clases no son para aprender tapping para ofrecerlo a para alguien, otros, ¿cierto? no. Sí, es para uno, Sino que sí, es un trabajo para mí, ¿cierto? Porque sí, como lo otro lo aprendemos directamente en el curso de liberación emocional, ahí con las frases y todo eso, ¿cierto? Pero sí. esto es para mí, para usted. Entonces, si no lo hago, y si no lo hace, no hay mucho cambio, ¿ya? Pero Es que, por ejemplo, yo no he estado en ninguna clase, profe, del tapping, solamente que lo he visto a ustedes que lo hacen, pero no he estado, no sé, en sí, una por clase eso, de eso. si quiere usted, está toda la información, así que ahí puede empezar a Sí, buscar, la puede pedir a los compañeros, ¿cierto? Porque yo, como es algo que es para todos, no lo estoy subiendo como directamente al aula, al aula, a todas las clases, como el curso de biomagnetismo, sino que envío como el enlace de YouTube, yo lo subo para que todos lo ya, puedan ver, ¿ya? Así que ahí usted va a poder ponerse al día, si es que quiere, ¿cierto? Esto que estamos sí, haciendo acá, ¿ya? Gracias. ya, profe. Bueno, Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Para que podamos practicar un poquito. ¿Quién más? ¿Quién más ha hecho práctica? ¿Quién más ha hecho práctica? O sea, yo sé que han hecho base, ¿cierto? La Marcia de hecho hizo su trabajo, su informe de base, que ahora me mandó otra compañera, me mandó su informe de base. El otro lunes hacemos preactivación de la glándula pineal, ¿ya? Les dejé en el curso de bioenergética en el grupo un video de 10 minutos que es para hacer la preactivación de la glándula pineal, ¿ya? Véanlo. Véanlo si es que quieren participar en esa clase. ¿Ya quién más lo ha hecho? Recuerden, chiquillos, o sea, por conectarse, si es que usted de verdad siente, dice, yo tengo que hacer este trabajo, hay algo que quiero resolver, por conectarse no pasa nada. O sea, puede conectarse, pero, pero que se pueda resolver ese conflicto sin hacer el trabajo, ahí está más complicado, ¿ya? O sea, hay que hacer el trabajo sí o sí. Vamos a hacer base un minutito, muy cortito, una ronda quizás de los ejercicios de hacer base, y después vamos a hacer tapping, ¿ya? Sin frase, sin nada, sino que tapping solamente, para ver qué aparece, para poder resolverle las dudas, no sé, oye, no pude, no sentí nada, no sé, o sentí esto, vi esto. Recuerden que es simplemente dejarse llevar, ¿verdad? En el sentido de que al estar en ese proceso de conexión, y empezar a hacer el tapping, ¿cierto? Voy a empezar a buscar a esa persona, a buscarme a mí, ¿verdad? Para poder conversar, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces vamos a hacer un ratito, un minuto, los ejercicios de hacer base y después tapping. Tapping por unos 2 minutos. En 2 minutos vamos a hacer muchas vueltas, ¿ya? Sin parar. Tapping, ¿cierto? Los ojos, boca, clavícula, ¿cierto? Costado, corona, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué Pero, es lo que viene? Ujú. pero el de tapping lo vamos a seguir a usted, porque es como yo no he estado en las clases. Sí, es que por eso en esa parte simplemente practique el ejercicio de base, ¿ya? Porque el tapping tiene que ser mucho más, tenemos que lograr que los movimientos del tapping, los puntos, que no sea algo tan de nuevo estructurado consciente, porque me voy a preocupar mucho del punto. Entonces, usted en este caso, lo que tienen que hacer, chiquilla, la Silvia, la Epsi, ¿cierto? Que están así como nuevas,
ir buscando ese material, ¿verdad? Yo dejé videos, ¿cierto? Todo, para que esos puntos del tapping ya sean muy automáticos, ¿cierto? Yo lo hago nomás y que no es mi preocupación. Mi preocupación está en eso que estoy conectando, en eso que estoy buscando, ¿ya? Y los puntos son automáticos, ¿ya? Entonces en este momento no se preocupe porque no, como no se lo sabe, se van a dar cuenta que estructurarse mucho con los puntos del tapping, ¿cierto? Va de lo mismo que la frase, interrumpir un poco ese proceso, esa conversación, ¿ya? Entonces EPSI tienen que buscar esa materia, están todos los grupos, yo los mandé a todos, si no la encuentran la pide y seguramente algún compañero va a mandar el video o yo mismo, ¿ya? Ok. Entonces, chiquillos, vamos Juan, a hacer, ¿sí? Juan, te quiero hacer una consulta. Bueno, yo no he ¿Sí? hecho tapping contigo, pero vamos a hacer los puntos, pero nos vamos a conectar con alguna emoción, nos vamos a conectar con el cuerpo o simplemente vamos a tocar los puntos y ver qué es lo que sale. Sí. ¿Sí? Por eso, sí, es que de eso se trata este autotratamiento. Es diferente al tapping convencional, entre comillas, donde buscamos algo, así conscientemente, sino que Ujú, por eso lo relevante es la conexión previa. perfecto. Ok. Porque cuando estoy conectado, estoy en ese estado alfa, ¿cierto? Me voy a permitir entrar en ese pequeño, superficial, si se quiere, meditación o trance, ¿cierto? Y al momento de hacer el tapping, ¿verdad? Simplemente voy a dejar que venga algo, ¿cierto? Me Por dejo eso llevar. este proceso, por eso este proceso inicial puede durar varios días o semanas, en donde la persona dice, oye, pero es que no pasa nada, porque a lo mejor como no estoy conectando bien, por eso el proceso de conectar, ¿cierto? Es muy importante. Por eso hemos hecho al mismo tiempo en bioenergética el trabajo de hacer base por un mes, en liberación de emociones se pide por un mes, en biomagnetismo se pide por un mes, ¿cierto? No es que un mes y ya, chiquillos, esto es una práctica permanente y para siempre, ¿cierto? Se entiende bien eso. Nosotros, como un curso, porque también tengo que darle una pequeña estructura, ¿cierto? Nos ponemos un tiempo, ¿verdad? Pero yo no puedo decir, oye, es que medité por un mes y ya listo, estoy experto. No, esto es un proceso que siempre está apareciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un minuto de base. Usted puede, si quiere, uno de los ejercicios, el que más le parezca, o toda la ronda, como usted prefiera, ¿ya? Pero vamos a tomar una respiración tranquila y vamos a comenzar con los trabajos de hacer base un minutito y luego vamos a hacer el tap, ¿ya?
Y ahora vamos a comenzar con el tapping, unas cuantas rondas, ¿cierto? Recuerden, sin frases, sin estructuración, simplemente, si se sienten tranquilos, ¿cierto? Empezar a hacer el tapping para ver qué viene. Mm. Pero tenés que saltar. Ya, ya. ¿A dónde podamos nomás, chiquillos? Porque si nos empezamos a hacer el tapping, ¿verdad? Puede durar mucho, 30 minutos, más, no sé, pero puede durar mucho. Simplemente es para poder ir recogiendo algunas observaciones, ¿cierto? Algunos comentarios y hacer, perdón, algunas, si que se necesita, si puedo, algunas observaciones, ¿ya?
Primero, pudieron hacer base. ¿Qué pasa cuando hacen base? A ver las personas que han podido practicar más. Le voy a preguntar a la Cote, que está muy silenciosa hoy día. ¿Cómo está María José? ¿No quiere hablar? Hola, profe. Hola, Cote. ¿Ha hecho base? No, No ha hecho base. no. Solamente estoy leyendo y viendo videos. Ya. Ya, bueno, entonces, ahora tampoco hizo base, ¿cierto? Me imagino. O sea, estuve observando y haciendo algo Uy, disculpa. parecido. ¿Ya? Ah, ok. Bueno, tiene que empezar a hacer la práctica de base, ¿ya? Porque además de ser una tarea, ¿cierto? Es lo que nos va a permitir hacer el trabajo, ¿ya? O, Ajá. como le dije a Ricardo, ¿cierto? Y como siempre les digo, si usted hace otro tipo de ejercicio, otro tipo de conexión, está bien igual y simplemente se hace esa conexión. Pero la idea de hacer el tapping es hacerlo conectado, ¿cierto? Porque si no, no son simplemente movimientos, aunque ya solamente por hacer el tapping, ¿cierto? Como son puntos precisos, ¿verdad? Siempre obtengo algún estado de calma, sí o sí, ¿ya? Pero yo quiero ir más allá de solamente sentirme tranquilo en ese momento, ¿ya? Porque solamente por hacer tapping ya puedo manifestar algún proceso de tranquilidad, ¿cierto? La persona dice, hoy sí me siento más tranquilo, ¿cierto? Me siento mejor, ¿verdad? Pero con la conexión intentamos de que sea un proceso mucho más profundo y significativo, ¿cierto? ¿Mm? O sea, pero se entiende eso, porque pruébenlo. O sea, cuando Por empiecen ejemplo, a ahora me practicar el quedó tapping, mucho más claro. Por ejemplo, ahora me quedó mucho más claro de lo que yo estaba escuchando los otros videos, que son videos que están grabados, y leyendo igual también todo lo que tú enviaste. Ahora, por ejemplo, estando en esta clase, me quedó mucho más claro de la intención que yo le quiero colocar a lo que tú estás tratando de explicar, que es la base y el tapping. Yo escuchaba la palabra, te veía a ti hablando en los otros videos, pero no tenía esa claridad que acabas ahora de enfocarte todo el rato, que es la intención y la conexión que yo voy a tener con la terapia que estoy haciendo hacia mí. claro, Entonces, no saco nada con ver video, no saco nada con leer, si no estoy entendiendo la base de lo que tú estás pidiendo, y en estos momentos estoy entendiendo. súper, súper bueno. En todas las clases podemos como cachar algo nuevo o algo, ¿cierto? Así que por eso, súper bueno, conéctense siempre que quieran, ¿cierto? Aunque no estén al mismo ritmo de otro, porque este trabajo igual lo venimos haciendo hace tiempo, ¿cierto? Y no siempre vemos todos los videos, o se pueden, o no siempre ver el video siempre me va a dar esa claridad, ¿verdad? Que pudiese tener en una clase en vivo. Así que súper bien. Eh, ¿Quién más? Bueno, Epsi está empezando. Eh, Marcia, bueno, la Marcia ha hecho mucho trabajo, ¿cierto? Bueno, por lo menos lo he podido ver, ¿cierto? En lo que ella me ha comentado. Eh, pero cuando realizan base, ¿cierto? Espero que, o sea, deberíamos, ¿cierto? Por lo menos sentir esa sensación de tranquilidad, ¿cierto? Como primera expresión. ¿Mm? Sí, Juan, ¿Cómo? ¿Sí? mira, no tengo cámara en el computador, así que No se preocupe. solo audio. Eh, sí, yo hice el trabajo de hacer base, que es muy bueno, y ahora estoy con el tapping, y es una conexión, es que puedo estar mucho rato, y Ujú. se me pasa el tiempo, la verdad, lo podía hacer tranquila igual, y es una conexión, no he llegado todavía a conversar conmigo, que sería Ya, maravilloso lo que tú estás planteando, pero lo voy a lograr, porque para allá ya. voy. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, mientras yo hacía el tapping ahora, se me iban ocurriendo cosas, entre comillas, ¿cierto? En el sentido de que eso es parte del proceso. Al principio quizás empezar a hablar y empezar a escuchar y empezar a decir y empezar a pensar y a sentir
cosas que quizás están desde la parte consciente o que yo mismo sí creo, ¿cierto? Y viene, ¿cierto? Ujú. Como ideas. Entonces yo estoy haciendo el tapping y vienen. Tengo que dejar que vengan nomás. En algún momento, bueno, lo hablamos en algunas clases anteriores, yo empiezo a diferenciar cuando es como yo mismo, pero que lo digo, que lo expreso, pero de una parte consciente, ¿cierto? Como estoy haciendo el tapping y digo, y empiezo, no sé, pues viene el jefe, porque el jefe es lo que tengo más presente ahora en este momento y viene y yo empiezo a hacer alguna idea con eso, ¿cierto? Mismo yo empiezo a pensar alguna cosa respecto de eso, ¿cierto? Pero no importa, dejo que venga nomás, porque en algún momento, ¿cierto? De ese tapping, a lo mejor el jefe se va a ir, porque era la expresión consciente de lo que en ese momento yo estaba sintiendo nomás, ¿ya? O creyendo. No importa, lo dejo venir nomás, todo lo que venga. Entonces, pero en algún punto se logra diferenciar esa conversación, ¿ya? Porque empiezo a ir más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. Pues la Marcia nos decía ahora, puedo estar mucho rato, ¿cierto? Haciendo base y haciendo el tapping. Y efectivamente, uno lo hace porque ya el hacer tapping es una sensación, una manifestación que te permite tranquilidad, solamente por hacerlo, practíquenlo. Ustedes practican el tapping, los puntos, y sí o sí se van a sentir al final, ¿cierto? Se van a sentir más tranquilos, pasando por varios procesos. O sea, cuando hacemos tapping a otra persona, recuerden, la persona puede manifestar un montón de cosas, sensaciones, y finalmente, no sé si notaron, pero cuando yo hago tapping, ¿cierto? En algún momento estoy, y no es como que de aburrido, sino que los bostezos te suceden naturalmente. Cuando estoy haciendo el tapping, cuando le haces tapping a alguien, porque hay movimiento de energía, ¿cierto? Hay un movimiento que se realiza. Y es como esa energía que se mueve de repente, como que tú sientes, como ese, no sé si cansancio, pero ese como, ah, como un relajo, inclusive. Sobre todo cuando logras, ¿verdad?, votar. Entonces, es natural y puede ser, entre comillas, normal o común, ¿cierto?, que antes de esa conexión o de esa conversación profunda vengan un montón de cuestiones. Cuestiones que yo he visto, no sé, pues, oye, justo hablaba con mi señora y no puedo sacármela y estoy aquí. Y le hago el tapping y está mi señora. ¿Cierto? No me ofusco, ¿ya? No me ofusco, no me frustro. Simplemente dejo nomás. Eh, No dejo y le hago, tapping, tapping, tapping. Y de repente, cuando eso que es superficial, ¿cierto? Se va a empezar a llegar lo otro. Porque es inevitable un poco igual. O sea, hice la conexión y todo. Entre mejor yo haga la conexión, menos va a meterse, ¿cierto? Eso que me pasó, ¿verdad? Lo que hemos hablado de hacer base. Hago base para desconectarme, para conectarme y desconectarme al mismo tiempo. Desconectarme de lo de fuera, ¿cierto? Es que mi jefe, es que esto, es que no sé qué, ¿verdad? Entonces, si logré hacer base, entre mejor lo vaya haciendo, menos van a ir viniendo esas sensaciones. Pero si vienen, no se frustre, no se ofusque, déjelas que vengan nomás, ¿ya? Y sigo haciendo el tapping. Y quizás van a pasar muchos días sin que solamente aparece eso superficial. Oh, es que no sé qué, la deuda y esto, y hago y intento conectar y no logro. No se preocupe, no se ofusque, ¿ya? Ujú. Practique. Hoy, un día escuchaba que me pareció genial la ciencia de la paz. Y la ciencia de la paz es la paz ciencia, ¿cierto? La paciencia. Y es increíble, o sea, si lográsemos nosotros practicarla, uy, quizás nos iría mucho mejor. ¿Ya? No es tan sencillo. Juan, Porque no estoy ¿sabes qué? diciendo, oye, Juan el paciente. No, 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 no. ¿Ya? Juan, mira, quería contar que yo primera vez que hago el tapping de esta manera, o sea, solamente sintiendo los puntos. Ujú, Generalmente hago el tapping sintiendo una emoción o sintiendo la parte de mi cuerpo o conectándome. Bueno, el ujú. hacer base para mí es realmente fantástico porque es como que te ancla, te conecta y la verdad es que con eso ya es como que ya es fantástico. Y cuando hice el tapping, que primera vez que lo hago así, te lo digo honestamente, solamente con los puntos, en los puntos,
Y cuando tú dijiste ya, podríamos estar tiempo y cortaste, fue como que tuve una sensación que yo sé que se logra con el tapping, pero siempre pensé que tenía que estar conectada con el cuerpo, con la emoción, con la energía y todo, pero primera vez que hacía esto, me sentí sumamente expandida. ¿Sabes? Que fue como una sensación, pero primero tuve una sensación al inicio de rabia. Fue bien extraño. Yo creo que la rabia puede haber sido algo de mis pensamientos, seguramente, decir, pero esto tan fácil, yo lo hago de otra manera, ¿me entiendes? Como que yo lo que sentí. Pero después esa rabia la sentí como que no la cuestioné, la verdad es que no la cuestioné. Y es como que se diluyó y lo otro, y todavía siento, es como que es como una paz, es como súper rico. Y yo a veces estoy 1 hora haciendo tapping, haciendo otras cosas y también se logra, pero esto es como lo que es súper sencillo lo que hiciste. O sea, así que gracias, porque la verdad es que no lo había hecho nunca así, nunca. Sí, Me qué gustó. bueno. Es sencillo, sí es sencillo. Lo que pasa es que un poquito, igual estamos condicionados y las cuestiones como difíciles tienes que ser, pues. Así como, ayer hablábamos sobre la artritis, no sé si se conectaron, chiquillos, que estaban todos, ¿cierto?, invitados de nuevo, y que ahí está el tratamiento de complejo, ¿cierto? Yo un poquito se los decía hoy día igual, así como, ese debe ser el bueno, po, porque es complejo, po, ¿cierto? Hay que hacer un rastreo, un par centinela, y buscar la orientación y todo. Esto sí, po, que Bansal es muy fácil, po, muy papaya. Pero Bansal consigue muy buenos resultados y algo sencillo, ¿cierto? Si lo hacemos bien, si somos perseverantes en ese sentido. Y esto igual un poco, porque hay que sacar esa estructura, que esa estructura, mira, la Ceci dijo algo súper importante y ella fue muy honesta y lo dijo, porque ella está estructurada, entre comillas, entiéndeme bien, de hacerlo de una manera, ¿cierto? Porque el tapping así se enseñó. Haga una frase, mida el nivel, ¿cierto? Y como tú intentaste salir de ese esquema, la Ceci dijo, oye, sentí rabia. Sí, pues, ¿cierto? Porque te sacan de la estructura, pues, ¿verdad? Y esa parte de un poco inconsciente del ego que tenemos, ¿cierto? Que me dice, no, pues, yo sé hacerla. No me saqué de aquí, de donde me siento bien, ¿cierto? Entonces la Ceci le dijo, no, no te pesco, ¿cierto? Y siguió. Eso es lo que les digo, que vienen cosas, van a venir, pero no se ofusquen, no se enreden, que vengan nomás, y siguen. Y la Ceci empezó a sentir una manifestación distinta, ¿verdad? Pero esa sensación que vino al principio, claro, puede ser producto de lo que pasó durante el día, o producto de alguna creencia, o producto de alguna, no sé, de alguna estructuración que yo tengo, y vienen, ¿ya? Pero que si vienen, usted déjela venir nomás. De hecho, esas fueron las primeras sensaciones, ¿cierto?, que se van percibiendo cuando tú haces el tapping. Es muy difícil salirse de la estructura. Y ahí empecé a comprender yo que antes de empezar de entrar con el tapping, ¿cierto?, para que fuera realmente efectivo, hay que conectar, hay que lograr sacar eso. Y eso se logra con la conexión, con hacer base, o con el Reiki, como Ricardo, o como algo que usted tenga, ¿cierto? Yo le enseñé una y usted busque si esa es la adecuada, ¿cierto? O hay otra, no sé, pero cuando estoy en conexión, eso va a ir quedando fuera y me voy a permitir. Eso es lo que tenemos que buscar, permitirme nomás, permitirme, ¿ya? Y salir de la estructura, porque de nuevo, eso que es tan así paso a paso me va a interrumpir, ¿ya? Y esas interrupciones son lo que no queremos, porque esas interrupciones me impiden conversar fluidamente, ¿cierto? La conversación no se va a lograr fluida si yo estoy muy concentrado, ¿cierto? En ir la frase, ¿cuál era? No la estoy diciendo igual, ya, no importa, digo esta, voy a hacer esta otra, la tengo que medir, ¿cierto? Está bien, esa estructura funciona, el tapping se ha hecho mucho tiempo y es muy bueno. Cuando lo hacemos con otra persona, creo que todavía, dentro de todo, es la mejor manera, porque la otra persona, no puedo yo entrar a la mente de esa persona, ¿cierto? Entonces yo debo, como terapeuta, ir, entre comillas, también interrogando un poco a la persona o guiándola, ¿cierto? Pero como estoy trabajando conmigo mismo,
No necesito tanto protocolo, ¿cierto? Debo lograr conversar conmigo de la manera más honesta posible. ¿Y con quién con quién voy a conversar de esa manera si no es conmigo mismo? ¿Cierto? Entonces, debo lograr aquello. Entonces, lo primero, chiquillos, sigan practicando hacer base. Sigan trabajando en esa conexión. Y el tapping va a ser mucho más, eh, se va a empezar a volver mucho más significativo en ese sentido. ¿Ya? La Ceci, yo sé que tiene mucha experiencia en el tapping, ¿cierto? Entonces, trabajar con otros, claro, esa estructura la necesitamos porque necesito yo ir teniendo interacción con esa persona, que me vaya diciendo, ¿verdad? Pero yo mismo, ¿cierto? Esta manera de enfocarlo, ¿cierto? De buscar, siento que es mucho más profunda y no hay tanto protocolo ni tanta parte consciente, ¿verdad? Pensante ahí, midiendo, comparando, estructurando, ¿verdad? De repente, en casos como difíciles, quizás hasta si yo se lo logro enseñar a mi consultante, a lo mejor también le va a ir bien, pero para hacerlo él mismo. Porque es complicado entrar yo en la cabeza de esa persona, po, ¿cierto? Decirle, haga tapping, haga, y a mí me va a llegar el informe, ¿cierto? Estaría bueno. Así como que, ya, yo descargo todo el informe, todo lo que pasó y todo eso. La persona me tiene que ir contando, ¿cierto? Va interactuando conmigo. Pero cuando lo hago yo mismo, ¿cierto? No. Ya, chiquillo. Eh, Nos vemos en otra clase. Espero hacerla pronto, porque como de antes les mandé una información de los imanes, de la clase de ayer, ¿cierto? De la clase que viene la otra semana, les mandé como mucha información en un puro audio, ¿eh? Los que escucharon todo el audio, muchas gracias, que es largo. Pero hay mucha información ahí, las clases de la clase de ayer, ¿cierto? Algunas cositas, la clase del otro lunes, eh, las clases que voy a hacer de nuevo clases en vivo, por esta vez de ionización 1 y 2, para los que quieran estar en vivo, ¿cierto? Voy a dar la fecha, ¿cierto? Porque traje los imanes de nuevo, entonces estoy haciendo lo mismo que la otra vez, ¿ya? Con esta preventa, ¿ya? Estoy como las tiqueteras, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esas cuestiones? Cuando hace la preventa, ¿cierto? Para Viña, la preventa para Viña, ¿ya? Yo estoy haciendo la preventa. Entonces voy a hacer esas clases en vivo para los que quieran estar, ¿cierto? De ionización 1 y 2. Eh, Eso, pues. Practiquen las personas de bioenergética. Mandé al grupo de bioenergética para el lunes, ¿ya? Los que quieran hacer la preactivación. Pero para hacer la preactivación, obviamente que hay que haber hecho base. De nuevo, ¿cierto? Porque finalmente vamos juntando todo, ¿cierto? No me puedo saltar pasos. ¿Ya? No me puedo saltar paso. Para que esto vaya tomando sentido, no me puedo saltar paso. No puedo llegar a la activación de la glándula pineal, ¿ya? Porque no es sencillo. ¿Sí? Yo sé que muchas veces nosotros hacemos cursos que dice activación de la glándula pineal, ¿cierto? Oye, qué buen curso, ¿cierto? Y el fin de semana. Y como que alguna gente dice, oye, activé la glándula pineal el sábado y el domingo. No, yo el sábado, al tiro, soy seco. Y ya, yo no me da no sé qué decir. No, porque yo no sé. Pero yo creo que es un trabajo que no es así tan sencillo. Es algo que hay que ir construyendo. Entonces, hacer base, cuando digo hacer base un mes, es solamente el inicio. ¿Ya? Después vamos a hacer otros trabajos, ¿verdad? Y la preactivación y la activación. Pero no es que vaya a conseguirse la activación. Uy, el Juan me iba dando unos pasos, ¿cierto? Y listo. Estamos todos en el camino. ¿Ya? Entonces, es una práctica, ¿ya? Así que si terminan el mes de hacer base, no pare, no pare de hacerlo, ¿ya? No pare de hacerlo. Ya, nos vemos entonces, chiquillos, la próxima semana. Gracias a todos por conectarse. Gracias, Ricardo, de nuevo por compartir. Si hay alguna otra persona que en otra clase también quiera hacerlo y compartir y mostrar, ¿cierto? Obviamente que va a ser muy bien recibido, ¿ya? Así que, chao, chiquillos, que esté muy bien. Ya. Si tienen dudas, Chao, me las muchas pueden dejar gracias. después en los grupos. Gracias, Ya. Juan. Estén bien. Chao, chao. Chao a Chao, todos, chao. chiquillos. Gracias. Cuídense mucho. Buenas noches. Ya. Chao, chao. Chao, chao.